El vicealmirante de la Marina, Garp el héroe, y el hombre que llegó a la última isla, el rey de los piratas, Goldie Roger, eran los únicos que sabían la verdad acerca de lo que estaba a punto de suceder. En una fría prisión de la Marina y a días de la ejecución pública del rey pirata, Roger convenció a su compañero de batalla de cuidar a un niño que, según palabras de este hombre, no cargaba con pecado alguno. Garp orgullosamente se negó una y otra vez a hacerlo, pero debido a la fe ciega que su rival había puesto en él y al hecho de que, en efecto, el pequeño que nacería pronto no tendría la culpa de que su padre haya sido uno de los más grandes criminales, el vicealmirante de la Marina tomó la responsabilidad de Roger incluso después de su muerte. La gestación de este niño, sin embargo, no fue fácil. Cada cierto tiempo Roger visitaba una isla en la cual no causaba ningún alboroto, no había peleas ni señales de violencia, sino que era un lugar en el cual, cada vez que lo visitaba, se comportaba más sereno, suave, y según las palabras de la misma Marina, cuando Roger estaba en ese lugar se comportaba como un padre más que como un pirata. Debido a esta actitud sospechosa, un amplio operativo se desplegó en esta isla de nombre Baterila, ubicada en el South Blue, debido a la búsqueda y planes extremos y brutales de la Marina, que consistían en asesinar a cada niño nacido 10 meses antes y después del arresto de Roger, así como también a cada madre embarazada que esté a punto de dar a luz en los próximos meses. Se llevó a cabo una de las más brutales matanzas en la historia de la Marina. Roach fue una madre realmente valiente, debido a la búsqueda y asesinato de madres y niños, en la que era testigo de cómo las madres cercanas a ellas estaban recibiendo este inhumano castigo. Tuvo que llevar su cuerpo al límite, por lo que, cargada de determinación y con el objetivo de salvar a su hijo, logró la increíble hazaña de cargar a su bebé dentro de su vientre durante 22 meses, tiempo que, siendo obviamente más que el doble del que una mujer sería capaz de soportar, tuvo consecuencias mortales para Portgas D. Rouge. Si es una niña, se llamará Anne. Si es un chico, Ace. Gold D. Ace. Ese es el nombre que decidió el hombre con quien lo tuve. Esas fueron las últimas palabras de Rouge, una mujer valiente, fuerte y que en su lecho de muerte, aquel día 1 de enero en la isla Baterila, dio a luz a quien en unos años se convertiría en el causante de los más grandes estruendos de la nueva era. La sangre de Roger seguía en este mundo. Un nuevo año daba la bienvenida a un inocente niño libre de pecado y quien es la razón por la cual estamos todos acá el día de hoy. Damas y caballeros, esta es la historia y biografía de Portgas D. Ace. Nombre: Goldie Ace. Posteriormente, Portgas D. Ace. Seudónimo: Puño de Fuego. Fecha de nacimiento: 1 de enero. Signo zodiacal: Capricornio. Lugar de nacimiento: Isla Baterila, South Blue. Sus padres son Portgas D. Rouge, Gold D. Roger y Dadan. Sus hermanos: Monkey D. Luffy y Sabo. Los tipos de haki que domina: armadura, observación y del conquistador. Ocupación: ex capitán de los piratas Spade y posterior miembro de los piratas de Shirohige. Akuma no Mi consumida: Mera Mera no Mi. Infancia y ASL. El vicealmirante de la Marina, Garp, estaba presente aquel día 1 de enero en el día del parto, pues cumpliendo con la voluntad de su rival, se hizo responsable de mantener con vida a Ace y asimismo hacerse cargo de dejarlo en un lugar seguro. Al ser un oficial de la Marina, Garp no lo podía criar por su cuenta, pues sería descubierto y penalizado. Es por esta razón que él y Ace viajaron hasta el East Blue, hacia la isla Dawn, dejando al pequeño Ace en manos de Dadan, una bandida de la montaña que, a cambio de no ir a prisión en conjunto con su familia, que también estaba compuesta por bandidos de la montaña, fueron chantajeados por Garp para realizar cualquier tarea que éste les encomiende. Durante su crianza con Dadan y sus primeros años en solitario, Ace rondó las calles de la isla causando problemas. Siempre se sintió muy culpable por el solo hecho de existir y estaba constantemente en busca de saber si valía la pena o no el haber nacido. Lamentablemente, creció escuchando cómo todo el mundo hablaba mal de su padre, de cómo este fue un criminal odiado por todo el mundo y las 1000 maneras en las cuales torturarían a un posible hijo del mismísimo Roger si llegara a haber uno en el mundo.
El pequeño Ace no encontraba nada más que hostilidad en cada rincón del mundo, y es por esto que a veces, y sin revelar su identidad como hijo de Roger, golpeaba a cualquiera que se atreva a hablar mal de un posible hijo de este pirata, pues este sería un insulto directo a él. Esto lo llevó a dar palizas que, según sus propias palabras, no fueron suficientes para castigar a quienes hablaban mal de él, pues el pequeño Ace deseaba incluso quitarles la vida a quienes se atrevan a molestarlo. Esto causaba que Dadan, la persona que al final del día era la responsable de criar a este pequeño demonio, se frustre al no poder controlarlo, consolar, ni entender a un Ace que crecía cada día más en soledad, sin encontrar una motivación ni razón para vivir, y sin saber siquiera si valía la pena haber nacido. Soledad y rechazo al mundo es lo único que el pequeño Ace sentía en su corazón, y un sentimiento de demostrarle al mundo de lo que era capaz de hacer. Y mientras que todo en su vida parecía oscuridad y tristeza, había una pequeña luz que brillaba en su vida, un ser que lo llenaba de energía y que lo motivaba a alcanzar dicho futuro brillante. Y este era su mejor amigo, Sabo. Ace conoció a Sabo a la edad de 5 años en Great Terminal, la parte más pobre de la isla y un lugar en el cual, a pesar de que solo basura debía ser la que lo cubra, lamentablemente también vivían humanos en terribles condiciones. Great Terminal era un lugar sucio y apestoso, con un aura que se sentía a la distancia, un terreno en el cual los asesinatos eran pan de cada día, donde cadáveres debían ser removidos constantemente, y un lugar sin ley en el cual las enfermedades y virus mortales se expandían sin posibilidad de ser curadas cada día. Afortunadamente para Ace, Sabo compartía su mismo sueño, el salir algún día al mar y convertirse en piratas. De esa manera ambos podrían ser libres y escapar de tan lúgubre lugar e isla que los aprisionaba. Para lograr esto, este par de amigos trabajaron arduamente durante 5 años recolectando dinero y tesoros que conseguían gracias al robo y al engaño. Sin embargo, ellos no eran malas personas, pues se dedicaban a robar a piratas asesinos que probablemente también habían robado y obtenido sus riquezas a través del crimen. Además de esto, Ace y Sabo no utilizaban armas reales cortantes como espadas y cuchillos, ni mucho menos armas de fuego como rifles o pistolas, sino que debido a que los materiales disponibles para ellos eran montañas de basura y restos de construcciones desechados de la ciudad, golpeaban a sus enemigos con tubos metálicos que encontraron en Great Terminal. Todo lo obtenido a través de sus aventuras por estos chicos era guardado en un compartimiento secreto ubicado en la rama de un árbol. Y es que en una ciudad llena de bosques y junglas tan extrañas, y donde este tipo de riquezas siempre suelen hallarse bajo tierra, nadie pensaría en buscar un tesoro allá arriba, en un árbol. Y es por esto que con una base segura que nadie encontraría jamás, y con un buen tiempo dedicándose a esto, este par de chicos no solamente se hicieron muy fuertes peleando, hasta el punto en el que eran capaces de ganar en peleas constantemente contra adultos muchísimo mayores que ellos, sino que también perfeccionaron sus técnicas de robo para no ser jamás atrapados, de manera que consiguieron una reputación en el lugar como los famosos ladrones de dinero y tesoros, reputación que, sin saberlo, les jugaría en contra más adelante. Todo parecía diversión y felicidad, pero lamentablemente para Ace, y a sus 10 años de edad, se encontraba como de costumbre en sus sesiones de entrenamiento y caza. Este muchacho era capaz de derrotar a un gran búfalo que fácilmente era 15 veces de su tamaño, y en dichas sesiones, como paga por hacerlo, Dadan y el resto de los bandidos le cocinaría para todos en la casa. Aquel día soleado y luego de cazar al búfalo, Ace nuevamente recibe la visita de Garp como es costumbre. No obstante, y para su mala suerte, esta vez el soldado de la marina no venía solo, sino que traía consigo a un niño muy gritón y molesto. Su nombre era Luffy. Luffy era un chico que acababa de comer una Akuma no Mi, y a causa de esto podía estirar cualquier extremidad de su cuerpo como si de goma se tratara. Además de esto, no paraba en ningún momento de exclamar que se convertiría en el rey de los piratas. Y al estar acostumbrado a una vida solitaria en donde su único compañero era Sabo porque compartían sueños y era el único que conocía sus secretos, la llegada de Luffy en la vida de Ace no fue nada más que una molestia. A Ace no le agradó para nada, y es por esta misma razón que todo el tiempo se dedicaba a evitarlo e ignorarlo. Este chico lo perseguía día y noche de manera muy molesta, sin importar cuántos obstáculos se le presenten, y quitándole a Ace la privacidad con la cual en su día a día se comportaba.
En cierto punto, esquivar a este chico no era suficiente para que deje de molestar, y es por esta misma razón que Ace comenzó personalmente a sabotearle el camino a Luffy, tirándolo desde puentes hacia abajo, lanzándole árboles encima, dejándole caer avalanchas de rocas o incluso dejándolo a su deriva e indefenso contra poderosos animales salvajes. Por su parte, Ace de vez en cuando se quedaba despierto hasta tarde y se escondía detrás de la habitación en la cual Dadan y compañía bebían por las noches. En ocasiones, los escuchaba hablar acerca de Ace y Luffy como hijos de demonios, y acerca de lo que pasaría si el gobierno se entera que los tiene bajo su cuidado, por lo que además de la violenta, cruda y solitaria vida que Ace llevaba, y que tenía que escuchar no solo a la gente del pueblo hablar sobre lo maldita que era la existencia de un hijo de Roger, tenía que soportar a un niño molesto que le seguía día a día y conversaciones que escuchaba en la noche de parte de los bandidos de la montaña. Cada tarde, Ace lograba perder a Luffy con sus intrépidos movimientos, o directamente haciéndole daño al lanzarle obstáculos encima. Sin embargo, una tarde fue diferente, y para su mala suerte, Luffy fue capaz de seguirlo hasta su escondite, en donde Sabo estaba contando el dinero y tesoros robados. No solo esto causó que Ace y Sabo decidan matar a Luffy por interponerse y descubrir su secreto, sino que además, Porchemi, pirata de la tripulación de los piratas de Blue Jam y uno de los que fueron víctimas de los robos de Ace y Sabo, capturaron a Luffy en frente de Ace. Y a causa de que este niño molesto nombró a Ace frente a los piratas y no quiso revelar la ubicación del escondite secreto de él y Sabo, fue secuestrado por Porchemi. En respuesta a esto, Ace acudió rápidamente a su escondite, de manera que puede retirar todo su tesoro antes de que Luffy abra la boca y Porchemi lo encuentre. La razón por la cual Ace y Sabo vaciaron su base fue porque sabían que Luffy, siendo el tonto molesto que es, no demoraría mucho en abrir la boca y le diría a los piratas dónde se encontraba el tesoro, arruinando los últimos 5 años de sus vidas y su sueño de ser un pirata en el futuro. Sin embargo, y una vez que este par de chicos terminó de vaciar y transferir todo su tesoro a una nueva base y a un lugar en el cual claramente Luffy no conocía para que así los piratas al llegar no se encuentren con nada en el árbol, algo sorprendente sucedió. Y resulta que Sabo, quien era el encargado de informar acerca de si la base había o no sido invadida y reportárselo a Ace, cruzó el bosque corriendo a máxima velocidad para informarle a su amigo que, en todo el día, nadie había visitado el árbol secreto y nadie había ido a por el tesoro. Esto solo podía significar una cosa: Luffy, quien había sido secuestrado, no dijo ni una sola palabra acerca de la ubicación secreta de las joyas y el dinero, y a causa de eso, seguía como rehén de Porchemi. Ace y Sabo, al enterarse de esto, se dirigieron directamente a la base de estos piratas en Terminal Grey, solo para darse cuenta de que, durante todo el día y sin detenerse en ningún momento, Luffy había sido gravemente torturado por los piratas, golpeado sin parar con guantes de espinas en los nudillos, estaba colgando mientras la sangre escurría y caía desde cada rincón de su cuerpo, y estaba a punto de perder su cabeza a manos de una espada. En ese momento, ambos hermanos entran a la base, y en un acto que involucró robar armas a piratas y rápidos movimientos, lograron liberar a Luffy. Pero a diferencia de Sabo, que tenía la intención de huir de este lugar junto a sus hermanos, Ace se negó a escapar y prefirió enfrentar a Porchemi directamente a pesar de que era un adulto y que usaba armas de verdad. Desde este momento, Ace siempre odió la idea de huir de un combate. Increíblemente, este muchacho ganó la batalla y logró sacar a Luffy sano y salvo de la base enemiga con una nueva victoria en sus libros. Luego de esto, el capitán Blue Jam que comandaba a Porchemi el perdedor le quitó la vida a causa de haber perdido una pelea contra un niño y por no haber vuelto con el dinero que le habían robado. Debido a la lealtad de Luffy, al verse reflejado en él al ser también alguien que conoce el dolor de la soledad y el interés genuino que mostró por el bienestar de Ace, el hijo de Goldie Roger se sintió aceptado por Luffy. Este chico respondía a la gran pregunta que Ace se había hecho toda la vida, pues gracias a la insistencia y dependencia de Luffy por su persona, Ace sentía lentamente que vivir era algo por lo que podía valer la pena. Fue de esa manera que, a cambio de prometer que será más fuerte y no será una molestia para el grupo
nunca más, a un Sabo que a causa del incidente buscó refugio en la casa de Dadan y los bandidos de la montaña. Ace finalmente formó un grupo que más adelante sería conocido como ASL, en honor a Ace, Sabo y Luffy. Cada tarde Ace peleaba 50 veces contra Luffy y ganaba cada una de esas batallas. Diferente era el caso con Sabo, quien fue capaz de ganar 24 de las 50, solo quedando atrás por un round y demostrando que su nivel estaba prácticamente igualado. Una tarde, mientras escapaban de un restaurante sin pagar en el distrito central del reino de Goa, al otro lado de Terminal Grey, donde solamente la gente adinerada era capaz de vivir, Luffy y Ace descubren que Sabo es llamado por un hombre muy elegante, y en base a eso, se disponen a sacarle la verdad. Fue acá cuando Ace se enteró que su amigo también le guardaba un gran secreto, pues durante los últimos 6 años que estuvo con él, realmente nunca vivió en Terminal Grey como le había dicho al inicio, pues luego de algunas preguntas, Sabo revela que realmente es hijo de nobles, pero que a causa de las estrictas reglas de su familia, quienes le arrebataban todo tipo de libertad y solo lo criaban para obedecer órdenes y casarse con una mujer noble también, decidió escapar de ese mundo en búsqueda de la libertad, y al igual que con Luffy, al darse cuenta de que Sabo se sentía solo a pesar de tener una familia que él no pudo tener, lo entendió y decidió continuar. Ace gritó a los cielos que se convertiría en un pirata que derrotaría a cualquiera que se cruce en su camino, obteniendo fama, gloria y demostrando que su vida valía la pena, nuevamente prometiendo que no escaparía de nadie, tal cual como lo hizo contra Porchemi, y declarando que todo el mundo conocerá su nombre. Aquel día y en aquel momento, luego de que Ace declarara su sueño, fue testigo de Luffy haciendo una impactante declaración. Ace escuchó el sueño final de Luffy, uno que hizo que él y Sabo simplemente se pusieran a reír y lo llamen loco. Considerando que los tres querían ser capitanes de la tripulación, esto creó un pequeño problema, pues hicieron un juramento con Sake, en el cual prometieron que a pesar de que no serían compañeros de tripulación en el futuro, su hermandad jamás moriría. Y a pesar de que hace ya varios meses que los tres tenían aventuras juntos, fue desde este día en adelante que formalmente Ace, Luffy y Sabo pasaron de ser simples amigos a hermanos de corazón. Un día, los padres de Sabo llegaron a buscarlo a Grey Terminal y para la mala fortuna de todos, no venía solo, sino que de la mano del ejército de la ciudad, que lo respaldaba con armas, muchos hombres, y Blue Jam, capitán de Porchemi, a quienes estos chicos derrotaron hace ya unos días y causaron la muerte a manos de su capitán. Ace se sintió muy frustrado ante esta situación, pues no podía ganar, y por sobre todo, tuvo que ver con sus propios ojos cómo Sabo se disponía a separarse de ellos, negarlos frente a él y comenzar una vida nueva a cambio de que sus hermanos no sean dañados. Este encuentro fue rápido, frío y severo, pero el pasar por aquella calle aquel día fue el peor error de Sabo, pues desde ese momento en adelante se condenó a que su padre lo buscara en Grey Terminal, pues ellos originalmente pensaban que su hijo había muerto. Así, y separándose de su querido hermano jurado y amigo del alma hace más de 5 años, esta sería la última vez que Ace vería a su hermano Sabo. Blue Jam le pidió solamente un favor a Ace y a Luffy para mantenerlos con vida, y mientras los hermanos esperaban que Sabo regrese como siempre lo hacía, ayudaron al pirata a depositar cajas alrededor de todo Grey Terminal, sin saber realmente para qué era esto, sino que siguiendo órdenes. Más tarde, mientras su hermano Luffy estaba muy preocupado por Sabo hasta no poder dormir a causa de pensar en él, Ace demostró tener más fortaleza mental y poder enfriar su corazón. Él le sugería a su hermano menor que simplemente se olvide de Sabo por el momento, pues quizás realmente la vida de noble es lo que realmente más le beneficia. Ace había adoptado un estilo de vida más pacífico y relajado en general, y había comenzado a tranquilizarse luego de una vida tan alocada con Sabo y Luffy robando sin parar, pero todo cambiaría pronto, en el momento en el cual Ace se entera que todo el trabajo que habían realizado con Blue Jam durante esos últimos días con las cajas era para quemar y hacer arder por completo todo Grey Terminal. La situación
situación solo se ponía peor cuando, encima de todo esto, Blue Jam exigió a Ace que incluso en medio del incendio le revele dónde se encontraba su tesoro escondido. Ace, para evitar problemas, salir con vida y proteger a su pequeño hermano menor Luffy, lo cual desde ahora en adelante es lo más importante que tiene con él, simplemente le revela la ubicación del tesoro a Blue Jam. Sin embargo, este pirata aún así los tomó de rehenes, para asegurarse que Ace no le haya mentido acerca de dónde se ubicaba el tesoro y que los haya dejado libres a cambio de nada. El grupo se dirigía en dirección del tesoro, pero luego de que Blue Jam insultó a Sabo frente a este par de hermanos y les diga que él ahora debe verlos como basura insignificante y que todo el tiempo solo estuvo riéndose de ellos para sentirse superior, es cuando da comienzo una batalla en la cual Ace, enfurecido por la tentación del enemigo, ve como un pirata de aquel grupo corta a Luffy violentamente. Frente a esto, Ace grita con todas sus fuerzas que dejen ir a su hermano, y justo cuando estaba a punto de perder su vida, un estallido de poder se apoderó de todo el lugar. Era Haki del Conquistador. Ace lo había despertado, y gracias a esto, solo él y Blue Jam quedaron de pie. La situación se complicaba. Ace solamente hizo que el pirata enemigo se enoje aún más al ver a su tripulación caer repentinamente ante él lleno de confusión, y es por eso que lo comenzó a atacar con mayor ferocidad aún. Y justo cuando Ace estaba a punto de ser disparado directamente por el enemigo, Dadan salta al rescate con su hacha. Ella y los demás bandidos de la montaña se hicieron presentes para rescatar a Luffy y Ace, quienes no habían vuelto a la hora que comenzó el incendio y estaban preocupados por ellos. Pero a pesar de que Dadan entendía la gravedad de la situación y prefería simplemente escapar todos juntos, Ace se quedó ahí, nuevamente negándose a darle la espalda al enemigo. En ese momento, Ace no escapó, porque Luffy estaba detrás de él. Dadan, al ser la responsable del bienestar de Ace por encargo de Garp y a causa del gran cariño que sentía por estos niños, dio la media vuelta al ver la valentía inquebrantable de Ace, y juntos, como madre e hijo, se sumergieron en el océano de llamas para pelear contra Blue Jam en medio del infierno, desapareciendo así entre la basura quemada y las flamas que aquella noche quemaron sin descanso alguno. Completamente dañado y agotado, Ace volvió a casa luego de derrotar a un pirata con una recompensa de 14.500 millones de berries a sus apenas 10 años de edad, explicando que aquella noche de la batalla, Dadan sacrificó su cuerpo para atravesar las llamas y mantener a Ace a salvo. A cambio de esto, él la cargó a través del bosque, tarea que no fue para nada fácil, pues el pequeño Ace tuvo que ir a la ciudad en diversas ocasiones para robar medicina y así tratar a su madre. Es por eso que aquel día, la inmensa mujer llegó a casa siendo cargada por un pequeño Ace, que entre el infierno de la noche de quema de basura y unos días complicadísimos, salieron victoriosos de su misión como una familia. A veces, la sangre corre rápidamente hacia mi cabeza, y siento que si corro, perderé algo más importante aún. Eso me aterra. Un episodio horrible había terminado, y la más peligrosa aventura de sus vidas había concluido con una victoria. Pero a pesar de lo extenuante que fueron los eventos, nada había preparado a Ace para recibir la peor de las noticias, la muerte de su querido hermano, Sabo. Dogra llegó con las terribles noticias que hicieron a Ace saltar en ira, negando que esto haya podido ocurrir. Sin embargo, y pocos segundos después y luego de haber asimilado que era verdad, Ace se arrepiente de lo que dijo hace algunas noches a Luffy acerca de olvidarse de Sabo y simplemente dejar que él vuelva por su cuenta, ya que si se decidía a ir a buscarlo y lo hubiese traído de vuelta al grupo, no se habría enfrentado a un destino tan cruel. Ace estaba determinado a acabar con la vida del asesino de su hermano, corriendo en dirección al reino para eliminar a aquel Tenryubito. Afortunadamente Dadan estaba ahí, para cuidar de su muchacho como siempre lo ha hecho, deteniéndolo, explicándole que antes de hacer algo tan arriesgado y suicidarse, debe volverse alguien realmente fuerte y grande, pues no debes desperdiciar tu vida así como así. Por esta razón, Ace fue atado a un árbol hasta que se agotó, o hasta que los Tenryubito abandonaron la isla. Luffy no paraba de llorar, pero Ace, por su parte, se dedicaba a sermonear a Luffy acerca de su debilidad,
y le explicaba que no debía llorar, pues los hombres reales no simplemente se sientan a gritar sin hacer nada. Días después, Ace recibió una carta, una que Sabo le había dejado al salir de casa. Una carta que, con una dulce despedida y la misión de cuidar a Luffy en su nombre como hermano mayor, se despide de su querido amigo y hermano Ace. La última vez que vio a Sabo fue hace ya un tiempo, pero esa carta motivó a Ace a seguir adelante y a proponerse una nueva misión en nombre de su hermano fallecido: hacerse cargo de Luffy y cuidarlo sin importar qué. Es por eso que, luego que le promete a su hermano que no lo dejaría solo jamás y que siempre estaría vivo para protegerlo, Ace comienza su aventura nuevamente en la isla. Un día, para poner a prueba a Luffy y demostrarle que no estaba listo para luchar solo, Ace no lo ayudó a pelear contra un feroz oso que los amenazaba, terminando con Luffy realmente dañado, con heridas profundas que, de no haber sido atendidas por los bandidos de la montaña, pudieron haber pasado a algo mucho peor. Este episodio causó un gran impacto en Ace, pues se dio cuenta de la fragilidad de su hermano. Y completamente arrepentido por sus actos, Ace lloró y tembló al pensar que él pudo haber hecho algo para salvarlo, pero simplemente lo dejó ir, justamente como con Sabo. Al darse cuenta de que Luffy lo necesitaba, Ace se puso en campaña para ser una mejor persona, y pensando que algún día debía echarse al mar para hablar con Shanks y agradecerle por ser el hombre que salvó a Luffy de pequeño, así como también para ser un hermano mayor educado y alguien que dé la cara por su hermanito, Ace comenzó a tomar clases de cortesía con Makino, la dueña del bar de la villa cercana a las montañas, aprendiendo modales básicos como agradecer, disculparse y demás. 7 años pasaron desde el incidente de Sabo, y Ace, a sus 17 años de edad, y luego de un arduo entrenamiento cada día y noche hasta aquel momento, a un costado de las montañas del Monte Colbo, finalmente inició su aventura como pirata. Con una sonrisa gigante en su rostro, el muchacho que tuvo una infancia durísima, una adolescencia llena de exigencias, la responsabilidad de cuidar a un hermano menor, y siendo el hijo del rey de los piratas Gol D. Roger, Ace abandona el reino de Goa con una mochila ligera en peso, pero con una mente mucho más madura y una carga en experiencias y competencias que lo harán sobrevivir fuera de la isla. Por lo que, dejándole un mensaje de despedida a Dadan en el que cortésmente le agradecía por todos los años que lo cuidó, Ace oficialmente comienza su aventura como un pirata. Pirata Spade. Al salir de aventura, Ace estaba completamente solo, y su falta de experiencia no demoró en hacerse notar. En algún momento de su aventura, y aún a sus 17 años de edad, naufragó en una isla de East Blue llamada Six Seas, también conocida como el Abismo Hormiga León. El gran problema que esto presentaba no era solo el hecho de haber naufragado, sino que además esta isla tenía una característica muy especial. Todo aquel que entre en ella no podría salir navegando con un navío común, pues las corrientes marinas que rodeaban la isla eran tan fuertes que simplemente no permitían que el navegante salga del área de la isla. En ese lugar, y siendo muy ingenuo, Ace construyó un barco para poder zarpar rápidamente y continuar su aventura. A pesar de eso, su falta de experiencia en la navegación y carpintería lo hicieron construir un barco muy deficiente y precario, que colapsaría con la más mínima marea, y por sobre todo, en una isla tan complicada gracias a su característica de anti-escapes. Para su suerte, en este lugar es donde Ace conoció a un misterioso compañero, un hombre que, conveniente e inconvenientemente a la vez, naufragando en esa isla mientras escribía sus aventuras y vivencias en un diario. Este hombre era un experto en todo lo que Ace carecía, incluso llegando a conocer las propiedades y transformaciones químicas por las que pasa la madera para ganar resistencia a la marea y al fuego. Él era también un fanático de las aventuras y deseaba con toda su vida salir algún día de aquella isla, pues su vida como aventurero se había visto obstaculizada por su naufragio. Cada vez que este hombre misterioso le contaba sus sueños a alguien, solamente se reían en su cara. Pero Ace era diferente. Él lo comprendió y compartió su hambre por la aventura, siendo el primero que no se rió de su sueño y lo motivó no solo a alcanzarlo, sino que encima
a visitarlos con él. Debido a este encuentro, ambos se propusieron a construir un barco para escapar del lugar, un barco lo suficientemente competente como para superar las peligrosas corrientes de la isla, y al borde de la desnutrición y con apenas algo de agua, este par trabajó hasta que el nuevo compañero de Ace, quien se negaba a dar su nombre debido a su fracaso como aventurero, cayó fatigado al suelo. Peor aún, incluso yendo contra las habilidades físicas de cada uno, y para su mala suerte, una tragedia sucedió. Una gran tormenta azotó la isla y provocó que un gran árbol caiga sobre su barco recién construido, arruinando el plan de escape cuando el muchacho misterioso ya no podía dar un solo paso más. Este accidente y el hecho de que Ace tenga tanta energía dio paso a un agitado debate en el cual Ace fue acusado de comer a escondidas de un barril oculto en algún lugar de la isla. Sin embargo, en medio de la discusión y mientras Ace aún no terminaba de responder por dichas acusaciones, fueron atacados por un ave gigante que solía buscar comida en esa isla. Ace, usando sus habilidades y su experiencia en combate ganada en Goa, fue capaz de derrotar al animal y expulsar desde su estómago un cofre que éste había tragado. No solo eso, sino que fue en este momento, una vez más, que Ace solamente con mirar a los ojos de dicha bestia enorme, lo intimidó hasta obligarlo a huir muerto de miedo, formalizando así su victoria sobre él y volviendo a la paz de la isla desierta nuevamente. Dentro de aquel cofre que salió del interior del animal, se encontraba una fruta, la Mera Mera Nomi. Y debido a que Ace fue el primero en morderla, automáticamente su cuerpo se prendió en llamas, y a pesar de que su compañero se asustó con esa reacción, Ace no sentía calor ni dolor alguno al ver cómo su cabeza o brazos se envolvían en fuego, pues esta nueva habilidad le permitía, a voluntad, convertir cualquier parte de su cuerpo en llamas, así como expulsar fuego a grandes velocidades, quemando objetivos a distancia y evitando cualquier tipo de daño al simplemente convertir la extremidad afectada. Gracias al trabajo en equipo de ambos y al darse cuenta de que Ace le salvó la vida sin pedir nada a cambio, el muchacho náufrago se disculpó con él por desconfiar y se comprometió, motivado por su última aventura y la energía de aquella fruta, a construir un nuevo barco. Haciendo uso de esta habilidad de Ace, ambos fueron capaces de avanzar mucho más rápido, y usando partes del primer barco destruido y de los que habían naufragado antes en aquella isla, es como luego de varios días ocupados en el segundo intento se le dio nacimiento a Striker. Un pequeño bote que, haciendo uso de las únicas habilidades de Ace de generar fuego, navegaba a altísimas velocidades y sin usar más energía que las llamas producidas por su fruta. Gracias a Striker, este par de desafortunados logró salir de ese lugar, dando nacimiento así, gracias a su hambre por la aventura, a la banda de piratas Spade. El nombre adoptado por este náufrago anónimo pasó a ser desde ese momento Deuce Mask, debido a la máscara que portaba y que Deuce significa 2 en juegos de cartas. Y así como Ace, que en las cartas significaba 1, él prefirió llevar el nombre 2, siendo este el nacimiento de una tripulación pirata que se alzó dominando el East Blue, para pronto dar el siguiente paso en la Grand Line. Los piratas Spade. Este era el nombre que Ace eligió para su tripulación, y en conjunto con el nuevo nombre de su banda, fue a mediados de esta época cuando este joven cambió su apellido, o mejor dicho, comenzó a utilizar el apellido materno. Desde ese día en adelante, se preocupó que todo el mundo jamás olvida su nombre, Portgas the Ace. Una vez habiendo abandonado el East Blue y navegando por el mar más grande del mundo, la Grand Line, Ace formaría una tripulación inmensa. Este grupo de piratas se hizo un nombre en los mares gracias a sus rápidas y eficaces hazañas, más rápido que jamás otra banda pirata lo ha hecho, pues para los estándares del mundo de la piratería, Ace estaba avanzando a un ritmo sin precedente, llamando la atención del mundo, derribando a cuanto enemigo se encuentre y festejando cada noche luego de una aventura. Su experiencia en batalla, su arduo entrenamiento en su infancia, su temible tripulación y su poderosísima Akuma no Mi hicieron de Ace un pirata prácticamente invencible en la primera mitad de la Grand Line. Su poder y logros no solo llamaban la atención de los enemigos por su nivel en el mar, los cuales jamás pudieron hacerse con su cabeza en esta parte de su viaje, sino que su enemigo natural, la marina, llegó a un punto en el cual tampoco podía contenerlo por las buenas, por lo que apenas a los pocos meses de comenzar su aventura pirata, este joven recibió su primera recompensa por su cabeza, una recompensa de la que si bien no se conoce el monto exacto, fue suficiente para llamar
llamar la atención no solamente de sus pares en ese momento, sino que de peces gordos en la gran línea, quienes al ver la gran recompensa de Ace siendo tan alta apenas al comenzar su aventura, se sorprendían comentando acerca de lo rápido y de lo apresurado que se veía por llegar a la cima. El gobierno, por su parte, no podía seguir soportando a un pirata tan loco y peligroso estando en su contra, y en respuesta a eso, decidieron actuar también con su propia estrategia para sacarse a este joven loco de encima. Así, aún en la Grand Line, y sin haber pasado al siguiente nivel aún, Ace recibió una invitación desde el gobierno mundial para unirse al sistema del Shichibukai. Bajo este título, él y su tripulación podrían navegar con más tranquilidad en los mares, siendo protegidos por la más grande organización militar del mundo, no siendo perseguido por estas, y además congelando sus recompensas para evitar ser el objetivo de piratas más grandes en el mundo. Sin embargo, Ace rechazó esta oferta. Él no estaba interesado en un puesto. Por ser protegido o por congelar su recompensa, Ace apuntaba a llegar a la cima del mundo de la piratería y no limitarse a ser un trabajador del gobierno. Es por eso que, no satisfecho con lo conseguido, luego de rechazar esta oferta y sintiéndose listo para dar el siguiente paso gracias a su racha imbatible de victorias, Ace y su tripulación se propondrían un nuevo objetivo: conquistar el mar más peligroso de todos, el Nuevo Mundo, y retar al hombre que luchó como iguales contra su padre, el rey de los piratas. Ace fijó como objetivo a Shirohige, el hombre más fuerte del mundo y uno de los emperadores del mar. Luego de pasar por el archipiélago Shabondi, en donde se abastecieron y tuvieron su barco recubierto por el mismísimo Silvers Rayleigh para poder viajar bajo el agua, los piratas Spade siguieron hacia el Nuevo Mundo. En la isla Gyojin, Ace visitó muchos puntos turísticos de su interés, los cuales fueron recomendados en su pequeño paseo por Shabondi, y luego de comer, conocer el lugar y las sirenas claramente, y bueno, un pequeño altercado que no pasó a mayores en ese lugar, Ace finalmente llega al Nuevo Mundo. Una vez en el mar más peligroso del mundo, y a diferencia de lo que pensábamos, Ace no se dirigió directamente hacia Shirohige. Primero que todo, este educado pirata fijó como objetivo a otro emperador, Shanks, a quien hace un rato explicamos que planeaba visitar algún día para agradecerle por haber salvado a su hermano Luffy, luego de recorrer un largo camino que incluyó batallas con guerreros de una tierra de clima invernal, y en una cueva escondida en los confines de la misma, Ace finalmente se reunió con Shanks el pelirrojo, lugar en el cual, aparte de agradecerle por lo que le hizo a su hermano, también se tomaron la noche para hacer una gran fogata, una fiesta y tener una charla acerca de Luffy, su progreso como peleador, la historia de cómo consiguió su Akuma no Mi, y una noche que, según los testigos, fue la vez en que Ace habló con más elocuencia y soltura, pues cada vez que este pirata hablaba sobre su querido hermano menor, cambiaba inmediatamente. Ace siguió su viaje demostrando nunca dejar de ser un pirata muy ambicioso, y no siendo suficiente con fijarse como meta final derrotar a Shirohige, en algún momento de su viaje tomó un pequeño desvío para desafiar a otro de los 4 emperadores, Kaido, el rey de las bestias, en el país de Wano. Su tripulación terminó desembarcando a la fuerza en la región de Kuri, una de las costas del país, y que, justo en ese momento, sufría de una gran crisis económica que no les permitía ni siquiera alimentarse correctamente. En dicho lugar, muchos pueblerinos morían de hambre constantemente, y considerando que la entrada a la isla implicaba que el barco visitante sea volcado en la playa luego de pasar por un violento torbellino, los piratas Spade fueron reducidos y atados a las orillas de la playa a manos de los habitantes que buscaban comida. Esto no era un obstáculo para Ace, quien simplemente, luego de permitirles comer toda la comida y agua que cargaban en el barco, se desató de las cuerdas sin dificultad alguna al quemarlas, pero que, viendo lo difícil que era la situación en ese lugar y la desesperación con la cual esa gente se alimentaba, decidió quedarse en Wano durante algunas semanas y compartir con ellos. En dicho lugar, Ace conoció a Tama, una dulce niña de solo 5 años, la cual estaba obsesionada con salir de aventuras con él y unirse a su tripulación.
Tama era una experta en el arte del armado de casas, es decir, sombreros tradicionales japoneses, y debido a que Ace se encariñó especialmente con esta niña, ambos pasaban gran parte del día juntos compartiendo. Tama amaba las historias sobre aventuras de Ace, y por su parte, él se dedicó a aprender a armar los sombreros japoneses en los que Tama era una experta. Lamentablemente para esta pequeña que le pedía una y otra vez a su nuevo amigo que la lleve de aventuras con él, la respuesta siempre fue no, ya que debido a los peligros del mundo de la piratería, una niña de solo 5 años estaría expuesta a demasiados peligros para su edad, prometiéndole así que algún día y cuando ella se convierta en una gran kunoichi, él la aceptará en su tripulación y la llevará de aventuras junto con ellos por el mar. Luego de despedirse de Tama y de conocer la triste situación del país, Ace se embarcó camino a Onigashima, la base principal de Kaido y sus altos mandos. Sin embargo, y para su mala suerte, que de nuevo quizás será más buena que mala suerte, Kaido no se encontraba en ese lugar en dicho momento. Sus nakama le advirtieron que, considerando que Kaido no estaba, simplemente vuelva al barco y se retiren de la isla, pues no tenía sentido pelear si su objetivo no se encontraba en ese lugar. Ace no parecía feliz con el resultado de su viaje, y por esa razón dejó salir toda su ira y frustración del viaje en vano con los soldados de Kaido, quienes a pesar de que le advertían que no se encontraba en ese lugar, solo obtenían poderosos ataques de fuego a cambio. No obstante, y para sorpresa de este joven, un guerrero poderoso se encontraba en ese lugar. Se llamaba Yamato, el hijo de Kaido y quien era capaz de ponerse al nivel de Ace en combate, no permitiéndole destruir el lugar y deteniendo su ataque de fuego directamente con un kanabo. Mientras sus compañeros se dirigían a la capital de la ciudad para devolver a algunas personas que Kaido había secuestrado de su país, Ace tuvo tiempo de conocer a Yamato más a fondo. Y luego de darse cuenta de que tenía más en común de lo que pensaba con esta chica, como lo era el no estar orgulloso de quién era su padre, pasaron de ser simples extraños y enemigos a grandes amigos. Yamato no podía abandonar la isla debido a que sus esposas explosivas colocadas por su padre estallarían si salía del perímetro asignado, y es solo por esa razón que Ace no la llevó consigo. Pero a cambio de no poder irse con Yamato de aventuras, Ace pasó la noche con ella a las afueras de Onigashima. Le contó acerca de cómo era el mundo de afuera, los piratas que dominaban cada mar en ese momento, y nombró en varias ocasiones a su hermano Luffy, quien según Ace pronto saldría al mar y sería el más formidable de todos los que compiten en la nueva generación, asegurando que sería quien cause una tempestad. Y en general se podría decir que la noche se resumió en Ace no pudiendo dejar de hablar acerca de su querido hermano menor. Una noche entera pasaron Yamato y Ace conversando y compartiendo sobre sus vidas, acompañados de una fogata y algo de sake. El alcohol le jugó una mala pasada a Ace, quien sin darse cuenta reveló el sueño secreto de Luffy a su acompañante. Sin embargo, al ser una persona de confianza, de una gran determinación y con grandes valores, esto no pasó a mayores y quedó como un secreto entre ambos. Lo realmente interesante es que en este lugar es donde Ace aprendió sobre la existencia de las Vibre Cards, un elemento que sería fundamental para él en su vida desde este punto en adelante. Este papel de comportamiento casi mágico es un trozo que está cargado con la energía vital de un individuo. Y a pesar de que Puño de Fuego no entendía muy bien en un inicio lo que sucedía, aceptó el regalo de Yamato, llevándose una hoja completa asignada a su vida, la cual se quemaría en caso de que algo malo suceda, y se movería siempre en dirección hacia donde él se encuentre para que así sus seres queridos siempre sepan en dónde ir en caso de querer encontrarlo. Yamato se despidió de Ace a las afueras de Onigashima, prometiendo que se volverían a encontrar en el futuro, así dando fin a la aventura en el país de los samuráis. Una aventura que lamentablemente no tuvo el éxito que esperaba al no encontrarse al emperador en aquel lugar, pero que valió la pena al haber conseguido un gran amigo que lo esperaría en esa isla durante los años por venir. Sin embargo, y a pesar de que ninguno de los dos lo sabía en ese momento, esta fue la última vez que Ace vio a Yamato. Sí, el retar a Kaido fue un fracaso y una historia que pasará desapercibido para todos menos para Yamato. Sin embargo, este pirata seguía aún con la firme convicción de llevar a cabo su principal objetivo, derrotar a Shirohige.
Afortunadamente, en este momento decenas de tripulaciones pirata efectuaron un ataque masivo y al unísono contra la tripulación del emperador, haciendo que el gran grupo de Shirohige se separe en muchas partes, así debilitando su defensa. Ace aprovechó esta oportunidad para buscar al viejo, y cuando por fin llega a una isla que corresponde a su territorio según la información que él manejaba, se lleva la sorpresa de que en aquel lugar había alguien dispuesto a proteger al emperador. Jinbe, el primer hijo del mar, un Gyojin extremadamente poderoso que al ver que los piratas Spade iban tras Shirohige, se negó a dejarlos pasar, debido a que él personalmente mantenía una gran deuda con el Yonko, pues este viejo protegía la isla Gyojin, el cual era el hogar de Jinbe, y gracias a su protección, este lugar había podido vivir en paz y la gente de Jinbe no sufría ningún ataque enemigo gracias al peligro de una venganza en nombre de uno de los emperadores del mar. Sus compañeros le advirtieron a Ace que no se ponga en peligro peleando contra Jinbe, pues este era un guerrero extremadamente poderoso. No obstante, la obsesión de Ace con derrotar a Shirohige lo llevó a enfrentarse al guerrero del mar sin importar las consecuencias. Esto dio paso a una batalla tan intensa y sin cuartel de fuego contra agua, en la cual ambos guerreros dieron lo mejor de sí sin parar, haciendo explotar cada rincón de la isla, llevando a cabo una pelea tan abrumadoramente tensa que solo luego de la increíble cantidad de 5 días de batalla sin descanso, ambos guerreros cayeron tendidos en el suelo de la isla, dejando el combate en un empate hasta ese punto, pero que dejó a Ace con apenas suficiente energía como para mantenerse de pie. Luego de demostrar su valentía, el sueño de Ace se cumple cuando finalmente se presenta frente a él el mismísimo Shirohige, a quien tanto buscaba. El gran pirata declara que le dará lo que tanto quiere a Ace si así lo desea, y en un 1 contra 1 se planta frente a él para comenzar el combate. Sin embargo, al sentir la monstruosa presencia de Shirohige y darse cuenta que era un hombre que fácilmente podía destruirlo a él y a toda su tripulación, el capitán de los piratas Spade tomó una atrevida decisión. Ace utilizó su técnica Enjiomon, o enrejado de fuego, creando una pared que lo separaría de sus compañeros. Al darse cuenta que la única salida de esta batalla que él mismo buscó era solo una derrota, Ace decide partir caminos con su tripulación y entregar su vida a cambio de que los piratas Spade, sus queridos amigos, puedan huir del lugar. Masked Deuce, su querido amigo y primero al mando, hizo todo lo posible por convencerlo de que no haga esto, e insistentemente le gritó hacia el otro lado de la pared de fuego que simplemente huya con ellos. Sin embargo, y para la mala suerte de toda su tripulación, Ace es un hombre que nunca, jamás, ha huido de una batalla. Es por esta misma razón que dejando a sus compañeros atrás y adentrándose en el combate, Ace saltaría a chocar poderes contra Shirohige, el hombre más fuerte del mundo, y quien ese día en aquella isla a la que llegaron hace 5 días, ganó aplastantemente contra Ace. Teach, de la tripulación de Shirohige, se haría cargo de invadir el Peace of Spadil, el barco rival en donde los Nakama de Ace planeaban escapar. Fue así como luego de una invasión fallida, una batalla perdida aplastantemente, y de 5 días sin descanso alguno, la tripulación de Ace perdió. Al terminar el combate, Shirohige extrañamente le ofreció al capitán enemigo la oferta de acompañarlo a él en su aventura y volverse uno de los miembros de su tripulación, a los cuales se les conoce como hijos de Shirohige. Pero por más que Ace se negó a esta oferta y detestó la idea de darse por vencido en la batalla, fue finalmente dejado fuera de combate en un 100% por su enemigo, perdiendo el conocimiento y no recordando nada de lo que sucedió durante las siguientes horas. Ace inconsciente y toda su tripulación serían tomados por Shirohige y sus hijos y llevados hacia su barco, el Moby Dick. Este fue el último día de Portgas D. Ace como capitán pirata. Y también el último día de los piratas Spade navegando en los mares, por lo menos bajo ese nombre y bandera. Pirata de Shirohige. Al recobrar el conocimiento, Ace se encontraba en la cubierta del barco enemigo. En dicho lugar, Thatch, el comandante de la 4ª división de los piratas de Shirohige y cocinero del barco, lo esperaba a su lado. Ace odiaba la idea de siquiera tener que oír a sus enemigos hablando y dirigiéndole la palabra, pero Thatch aprovechó para explicarle que el ser forzado a subir al barco de Shirohige es una regla que ellos tienen cuando alguien pierde contra su padre.
Ace se sentía inmensamente avergonzado por su derrota y fue informado que además de haber perdido su batalla, su tripulación no se dio por vencido e intentó contraatacar, así como también intentaron ir a por su capitán para recuperarlo y llevárselo con ellos. Lamentablemente, la tripulación de Shirohige no les permitió actuar como se les apetezca, y para mantenerlos controlados, les dieron también una paliza que los dejó fuera de combate y fueron llevados también al Moby Dick, en donde fueron forzados a realizar tareas como limpieza o ayudantes en la cocina. Dutch trató de advertirle a Ace que no intentara resistirse y que simplemente aceptara a Shirohige como su nuevo líder y padre, pero a pesar de las advertencias acerca del poder inmensurable del Yonko, Ace intentó desde ese momento 1, 5, 10, 50 y 100 veces. Cada día acabar con la vida del hombre que arruinó su tripulación pirata y que lo venció en combate. Despierto, dormido, distraído, en todo momento y en cada ocasión Shirohige no hacía nada más que barrer el piso con puño de fuego, demostrándole así en cada jornada que cualquier intento de rebelión contra él resultaría en una inevitable derrota. El vivir en el barco de Shirohige, sin embargo, también sirvió como ventaja para Ace de cierta manera, pues a causa de tener que acompañarlo a diversas aventuras y batallas en medio de sus intentos de asesinato, Ace pudo seguir peleando y entrenándose como guerrero al pelear del lado de Shirohige cuando se presentaba la oportunidad de luchar contra alguna tripulación enemiga, a pesar de no ser parte de su grupo pirata. Los ex miembros de los Piratas Spade seguían en el barco, y al contrario de lo que se pensaba, ellos eran testigos de cómo Ace, en lugar de frustrarse día a día al ser vencido por Shirohige, realmente veían que algo en su interior cambiaba. Era como si estuviese, de alguna manera, disfrutando el luchar contra él y admirándolo como un gran pirata. Ace se negaba a admitir cualquier admiración hacia Shirohige, pero esto cambió luego de su batalla número 100, en donde Shirohige enfrentó a un Ace mucho más poderoso del que conoció por primera vez. A pesar de los intentos de Ace por derrotar a Yonko, la diferencia de poder seguía siendo demasiado amplia. Y eso causó que, a pesar de que Ace fue capaz de obligar a Shirohige a usar su Akuma no Mi para protegerse de su ataque más poderoso, no fue capaz de derribar al emperador de los mares. El cariño que se veía día a día en aquella cubierta, la aceptación de sus compañeros ante la situación y el darse cuenta de que Shirohige era aquel padre que él siempre quiso tener, uno que auténticamente se preocupa por sus hijos y da la vida por ellos, a diferencia de Roger y la percepción que Ace tiene de él. Las cálidas palabras acerca de Shirohige que Ace escuchaba de parte del resto de sus hijos, como Marco, lo hicieron darse cuenta que padre no es aquel quien te crea. Y siempre que tú aceptes simplemente ser su hijo, él automáticamente se convertirá en tu padre. Esas son las reglas del barco de Shirohige. Esto terminó por hacer que Puño de Fuego Ace finalmente se dé por vencido, aceptando ser un miembro de los piratas de Shirohige, tatuándose su símbolo pirata en su espalda en señal de su orgullo de pertenecer al grupo y dejando completamente atrás y de manera definitiva a su puesto como capitán de los Piratas Spade, llegando así a su disolución definitiva. Como miembro de los piratas de Shirohige, Ace no hizo nada más que ascender más y más cada día en el mundo de la piratería, siendo capaz de impresionar a los miembros de la tripulación debido a las intrépidas aventuras y al cómo lograba derrotar a cualquier enemigo que se le cruce por enfrente, dejando en alto el nombre de los piratas de Barba Blanca. Tanto crecía el nombre y el poder de Ace en los mares, que por sí solo era capaz de hacer que los enemigos se rindan en su batalla, siendo felicitado por su nueva tripulación. En poco tiempo y gracias a sus destacables actos, se comenzó a correr un comentario entre los pasillos y cubierta del Moby Dick, pues cada miembro de la tripulación recomendaba y reconocía a Ace como el merecedor del puesto de comandante de la segunda división de la tripulación. Esto lo convertiría en el capitán de la segunda división más poderosa del hombre más fuerte del mundo, solo por debajo de Marco el Fénix y obviamente el gran Shirohige. Ace intentó actuar con humildad y recomendar a otros compañeros para el rol, y pidió consejos a otros compañeros de la tripulación, más específicamente a Teach, quien usualmente comía con él en el barco y llevaba ya un buen tiempo siendo su compañero de barco, siendo reconocido por Ace como alguien con más experiencia en la tripulación. Sin embargo, Teach no estaba para nada interesado en este tipo de ambiciones tampoco, razón por la cual Ace finalmente se convirtió en el capitán de la segunda división de los piratas de Shirohige. Una vez en ese puesto, las noticias comenzaron a esparcirse rápidamente por el mundo.
Ace, Puño de Fuego, era la nueva adquisición de Shirohige. Su fuerza y hazañas comenzaron a aparecer en los periódicos de todo el mundo, llamando así rápidamente la atención de la marina y ganando la altísima cifra de 550 millones de berries por su cabeza. La relación de Ace y Shirohige no hizo nada más que mejorar con el tiempo, pues cuando al fin, y lleno de vergüenza y temor, le contó a su querido capitán y padre acerca de la verdad sobre Roger siendo en realidad su padre biológico, este no le tomó importancia en lo absoluto y simplemente le dejó en claro que todos los humanos son hijos e hijas del mar, por lo que no había que preocuparse de detalles como ese. Desde acá en adelante, Ace no tuvo ningún problema en integrarse a la tripulación como el nuevo tercero al mando. Su actitud era querido por muchos y contaba con una división de guerreros fuertes y valientes. Uno de sus amigos y aliado de tripulación, Ors Jr., era un guerrero gigante de una poderosa raza de guerreros ancestrales. Él y Ace entablaron una gran amistad y debido a que Jr. era un guerrero muy grande y siempre estaba demasiado cerca y expuesto al sol, Ace fue lo suficientemente amable como para poner en práctica sus habilidades aprendidas en el país de Wano con Tama, y de esa forma, y luego de arruinar muchos sombreros de paja al terminar quemándolos sin querer, debido a que su cuerpo de vez en cuando los prendía en fuego, Ace finalmente regaló a Ors Jr. un sombrero gigante de paja al estilo del país de Wano, uno con el que Ors nunca más volvería a sufrir de calor, quejarse de la lluvia o tener que escapar de la fría nieve que caía desde el cielo. Desde ese día, Ors se sintió infinitamente agradecido con Ace, y el tierno gigante comenzó a quererlo y estimarlo más que antes, gracias a su querido y útil sombrero nuevo. Algún tiempo después, y haciendo uso de su nuevo puesto en la tripulación, en donde ahora poseía mayor cargo, Ace le exigió a Shirohige ponerse en marcha hacia el país de Wano para declarar la guerra a Kaido, esto con el objetivo de liberar a la pequeña Otama y a su amiga Yamato, a quienes prometió que volvería a visitar en el futuro para liberarlas de las terribles garras de Kaido. Lamentablemente, Shirohige le explicó a Ace una historia acerca de un hombre muy valiente y poderoso llamado Kozuki Oden, quien solía ser el antiguo capitán de la segunda división antes que él. Oden era un samurái extremadamente fuerte y hábil en combate, quien hace 20 años abandonó los piratas de Shirohige para irse de aventuras por el mundo, y que finalmente murió a manos de Kaido, el emperador de los mares en el país de Wano. Pero debido a que la tierra de los samuráis es un país cerrado y los medios de comunicación no informan al mundo acerca de lo que pasa en ese lugar, ni ningún evento de alrededor, los piratas de Shirohige solo se enteraron de la muerte de Oden varios años luego de que esto sucedió. Y por sobre eso, una guerra contra Kaido representaría una batalla a muerte en la cual, solo por venganza, terminarían perdiendo a muchísimos más hombres aparte de Oden. Por lo que como tripulación, el consenso fue simplemente seguir adelante y no desafiar a Kaido en una batalla. Ace intentó ir por su propia cuenta debido a la negación de Shirohige, pero solo terminó recibiendo una paliza por desobedecerle y por poner su vida en peligro. Teach, Marco e Iso vieron toda esta escena en este lugar, y Marco e Iso prometieron que si algún día iba a enfrentar a Kaido, ellos serían presentes en dicho lugar y lo acompañarían. Sin embargo, esto no fue suficiente para Ace, quien intentó seguir con la discusión y aseguró que en el estado actual de la tripulación ya estaban capacitados para derrotar a Kaido, pero esto lamentablemente nunca prosiguió. Y el deseo de Ace por cumplir la promesa de liberar a sus queridas amigas cautivas en el país de Wano se vio obstaculizado por su falta de fuerza para vencer al rey de las bestias. Marshall D. Teach, conocido por todos como Teach en el Moby Dick, era un hombre que acostumbraba a compartir bastante con los demás. Usualmente se le veía risueño y con una actitud positiva en la cual reconocía a sus compañeros como grandes hombres y siempre se le veía relajado al estar entre ellos. Pertenecía a la segunda división de los piratas de Shirohige y es por eso que la mayoría del tiempo se le podía ver compartiendo con Ace y sus demás compañeros de tripulación. Teach era un hombre fanático de las frutas del diablo y con anterioridad ya había mostrado señales de vivir en busca de una en específico. A través de sus estudios sobre las Akuma no Mi, desde la enciclopedia oficial de estas, Teach aprendió acerca del color, forma y detalles de la fruta que quería consumir y para su desgracia, o quizás mejor dicho fortuna, Teach, quien acogió a Ace en la tripulación, quien era el capitán de la cuarta división y cocinero del barco, la encontró primero. Debido a esto y a que la regla del barco era que quien sea que se encuentre una Akuma no Mi podía quedársela,
Teach tomó la más violenta ruta para hacerse con una fruta que le pertenecía, en regla, a su colega. Una noche oscura y llena de nubes que cubrían el cielo a mar abierto, los piratas de Shirohige encontraron a su querido amigo Teach muerto en el Moby Dick. Teach, quien se alzaría a los mares desde acá en adelante con el nombre de Kurohige, lo mató, robó su Akuma no Mi y escapó del barco sin que nadie lo notara. Ace, furioso por este evento, no soportó la ira y la responsabilidad de un miembro de su propia división cometiendo un crimen tan atroz sin enfrentar consecuencias, y debido a esto, y en contra de toda advertencia de sus compañeros de tripulación y su propio capitán, se separó del Moby Dick temporalmente, y en nombre de Shirohige y sus hijos, se propuso a buscar por todo el mundo a Kurohige para darle muerte, y hacerlo pagar por el crimen de haberle quitado la vida a uno de sus compañeros de tripulación y salirse con la suya. Desde este día en adelante, Ace se adentraría en una aventura que lo haría viajar alrededor de toda la Grand Line en búsqueda del asesino que insultó a su división, a su tripulación y a su padre. La búsqueda de Kurohige. Ace recorrió el inmenso mar en busca de Kurohige, usando cada pista que encontraba para acercarse cada vez más a él, de manera lenta, pero segura. Ace avanzaba y era capaz de encontrar información que le ayudaba a seguir el mismo camino que Kurohige había recorrido. En uno de sus viajes, Ace fue capaz de seguir las huellas de Kurohige y llegar a la isla Drum, una isla invernal que se caracterizaba por sus temperaturas extremadamente bajas y por sus extrañas montañas en forma de tambor. Lamentablemente, Ace llegó 3 semanas tarde, pues a pesar de que Kurohige en efecto sí había estado ahí, ya se había ido. Teach tenía ya, en ese momento, una tripulación formada por 5 personas, las cuales fueron tan poderosas que vencieron a toda la guardia del país de hielo, espantando así hasta el mismísimo rey del lugar, quien escapó temporalmente por su propia seguridad en respuesta al ataque pirata. Fue durante este periodo que Ace se enteró a través de los periódicos que su hermano Luffy había comenzado su aventura pirata en el East Blue, derrotando a Arlong, un Gyojin tirano que tenía una isla bajo su control, y fue la razón por la cual su hermano Luffy ganó la recompensa de 30 millones de berries. Esto para Ace era una luz en la oscuridad, pues dentro de la solitaria y deprimente misión de perseguir al asesino de su amigo, por lo menos ahora había una razón para rondar por estos mares, pues su querido hermano, luego de conquistar el East Blue, solo podía tener un objetivo, el mismo mar en donde Ace se encontraba, la Grand Line. Ace le preguntó a la gente de Drum si por casualidad durante los últimos días no había aparecido un pirata que use un sombrero de paja por ese lugar. Los habitantes de Drum negaron haberlo visto, lo cual era cierto. Sin embargo, Ace les dejó un recado, indicándoles que si llegara a aparecer, le digan que lo estará esperando durante 10 días en Arabasta, el reino de la arena. Fue así como dejándole esta misión a los habitantes del lugar y diciéndoles su nombre para que se lo comuniquen a Luffy en caso de que lo vean, Ace abandonó la isla de Drum y se dirigió a Arabasta, donde esperaría a Sombrero de Paja Luffy, nombre con el cual su hermano menor comenzó a ser conocido en los mares. Oh, y claro, no hizo esto sin escapar de la isla luego de no pagar la cuenta en el restaurante. Al parecer, las costumbres que solía tener de pequeño en el reino de Goa seguían presentes en él. Aunque claro, considerando que Ace ahora es alguien muy educado y correcto, por lo menos se aseguró de agradecer por la comida gratis al dueño del restaurante, aunque esto no haya sido realmente a voluntad. En Arabasta, Ace se detuvo en Anohana, una ciudad costera con un puerto repleto de comercio y deliciosas fragancias. Justo como prometió, se dedicó a esperar a Luffy y buscarlo en ese lugar durante 10 días. Una tarde, mientras almorzaba en un restaurante de la ciudad llamado Spicy Bean, Ace fue víctima de su extraña narcolepsia, una condición que lo hace caer dormido de golpe en medio de cualquier actividad, y en esta ocasión, su cabeza terminó hundida en un plato de comida mientras su brazo con el tenedor de la mano se mantuvo alzado. La gente de la ciudad comenzó a murmurar y a referirse a Ace como una víctima de la fauna y flora del desierto, dándolo por muerto. Sin embargo, al despertar se dio cuenta de que antes que Luffy, otro invitado se presentó en el lugar.
Smoker, el capitán de la marina, quien justo en ese momento se encontraba en búsqueda de otro pirata que se encontraba en el reino de Arabasta. Ace fue reconocido rápidamente por el tatuaje en su espalda, el cual comunicaba su título como pirata de Shirohige, por lo que entre el terror de los habitantes de la ciudad y un marine que desafió a un combate a Ace, este chico estaba listo para ponerse en guardia. Pero cuando ambos estaban listos para luchar y la batalla estaba a un segundo de comenzar, Smoker se lanza repentinamente en contra de su voluntad y a una velocidad imposible de esquivar sobre Ace. Puño de Fuego no entendía qué es lo que había pasado, pues repentinamente su oponente lo había embestido y hecho atravesar un gran número de casas sin intención aparente. Por supuesto que Ace se disculpó de la gente a la que le destruyó la casa, pero lamentablemente, cuando volvió al restaurante y se dio cuenta que el hombre que había causado ese desastre había sido su hermano Luffy, fue separado de él por el capitán Smoker, quien corrió tras de él para darle caza dejando a Ace atrás, pues aquel pirata que el capitán de la marina buscaba en Arabasta y que lo llevó a esa ciudad en primer lugar, era su mismo hermano pequeño Monkey D. Luffy. Una vez de pie nuevamente, corrió hacia la calle en donde Luffy se encontraba, sin pagar la cuenta del restaurante, vale decir, y cuando finalmente lo alcanzó, se dio cuenta de que Smoker, quien era un usuario de Akuma no Mi tipo Logia, estaba amenazando con capturar a su hermano. Fue en ese momento cuando Ace atacó con su poder de fuego al marine, separándolo de Luffy y deteniendo su captura. Ace le dijo a su hermano que escape por ahora hacia su barco, pues él se haría cargo de detener a Smoker en su lugar. Y luego de dejar escapar a Luffy creando una pared de fuego impenetrable, Ace viajó también en dirección al barco de Luffy, donde finalmente pudo darse un tiempo con él luego de más de 3 años. Ambos se actualizaron un poco en cuanto a sus actividades rápidamente, pero Ace tenía solamente una intención en ese momento: invitar a Luffy a unirse a los piratas de Shirohige, incluyendo a todos sus compañeros tal cual como él y los piratas Spade hicieron. Sin embargo, Luffy rechazó la invitación de Ace, por lo que respetando la decisión de su hermano, la negociación llegó hasta ahí. Ace aún guardaba consigo partes de la Vivre Card que Yamato le había hecho en el país de Wano cuando visitó el lugar junto a los piratas Spade, por lo que entregándole un trozo a Luffy, le señaló que ese papel permitiría que se volvieran a encontrar en el futuro. Ace le contó a su hermano acerca de Kurohige y el crimen que había cometido, y por esa razón lamentablemente no podía quedarse más tiempo con ellos en el barco compartiendo, pues ahora que estaba tan cerca de encontrarlo, no podía detenerse. Ace le hace un último favor a Luffy motivándolo al decirle que lo esperará en los mares de los grandes, y luego de usar un extremadamente poderoso Hiken que destruyó en un solo segundo a 5 barcos de la malvada organización que quería aprovecharse de la recompensa de su hermano, Ace parte nuevamente en busca de Kurohige, dejando atrás al pequeño Luffy y prometiendo que se volverían a encontrar en la cima de la piratería. Siguiendo adelante en la Grand Line, Ace tuvo una pequeña parada en un barco pirata que encontró navegando en el mar, pues en medio de su viaje sintió un exquisito aroma que provenía de un gran banquete. En dicho navío se dedicó a comer y a pasar un buen rato, pero lo realmente interesante es que coincidentemente el capitán de dicha tripulación era Buggy el payaso, un pirata temido en el East Blue que hace algunos meses había sido vencido y enviado a volar por su hermano Luffy. Buggy estaba buscando a Sombrero de Paja para vengarse, y sin saber exactamente las razones y sin decirle al pirata que era su hermano, Ace le dijo a Buggy que sabía dónde encontrar a Luffy. Sin embargo, y para cuando Buggy se dio cuenta, ya tenía un hombre extraño comiendo de su banquete. Ace no se preocupó ni siquiera un poco y cayó nuevamente víctima de su extraña costumbre de caer dormido en medio de una conversación, solo para que, cuando vuelva a despertar, los piratas del barco extrañamente lo traten como a un invitado y dejen de lado toda la hostilidad que tenían hace un rato. Resulta que, mientras Ace dormía, Buggy y su tripulación se percataron de que en su espalda llevaba el tatuaje con la marca de Shirohige. Buggy es un pirata que lleva décadas en el gremio, y debido a eso, tiene la experiencia necesaria como para conocer la regla número 1 en los mares: jamás pongas un dedo encima a un miembro de la tripulación de Shirohige, o de lo contrario, estallará sobre ti la ira del hombre más fuerte del mundo. Debido a eso, estos piratas simplemente incluyeron a Ace en su fiesta y pasaron la noche celebrando y alimentando a aquel chico misterioso que apareció de un momento a otro en su circo barco.
Ace continuó su búsqueda día y noche, siempre viajando a través de las ciudades y yendo de isla en isla con solo la compañía de su buen Striker. Lo que nunca cambió de él es su manía de irse sin pagar desde los restaurantes, tal cual como vimos en su pequeña aventura en el reino de Lulusia. En este lugar, Ace escapó sin pagar luego de comer pescado en el restaurante Pasta Lake, y por dicha razón, fue perseguido por el dueño del restaurante a través de toda la ciudad, incluso por los techos de las casas, para que pague la cuenta del restaurante. Ace no logró escapar tan fácilmente y este hombre lo siguió persiguiendo por toda la ciudad. Y Puño de Fuego pasó un tiempo en los alrededores preguntando a los habitantes si tenían alguna información acerca de Kurohige y su paradero. Sorpresivamente se llevó una respuesta positiva. Resulta que sí había un hombre llamado Barba Negra en la ciudad, pero por un alcance de nombres, lamentablemente Ace terminó atacando al hombre equivocado, pues este hombre inocente era un doctor que como seudónimo usaba el nombre de Barba Negra en la ciudad y no tenía relación alguna con Teach. Furiosos, entre los habitantes del pueblo patearon a Ace, que para su mala suerte terminó cayendo en un río de la ciudad. Como Ace es un usuario de fruta del diablo, no pudo nadar y escapar del caudal del río, pero afortunadamente fue salvado a las afueras de la ciudad. La persona que lo salvó fue Moda, una tierna niña de una lechería, quien lo encontró flotando en el río, lo sacó del agua, le vació los pulmones y lo arrastró hacia su casa para que pueda descansar hasta que se recupere. Ace durmió durante un rato mientras Moda se dedicaba a alimentar y cuidar a sus vacas lecheras, y sin entender nada, Ace despertó tratando de saber qué había sucedido. Moda no solo salvó la vida de Ace, sino que además lo ayudó a llenar su estómago vacío con una gran taza de leche y pan en su estado, y tratando de saber qué había sucedido. Y luego de una tarde de conversación entre ambos, Moda llegó al punto de contarle a Ace sobre un pequeño problema que tenía. Y es que a cambio de salvar su vida en el río, esta chica le pidió un favor. Ace aceptó la misión de entregar una carta de parte de Moda a un destinatario al que ella no podía llegar por su cuenta, e irónicamente, sin saber que Ace era un pirata, Moda lo envió a entregar una carta a la base G2 de la Marina, un lugar muy peligroso para un pirata como él. Sin embargo, Ace no le tomó mayor importancia a este hecho, y luego de noquear a un marine de aquella base, y por supuesto robar su uniforme, Ace se infiltró para poder entregar la carta. Sin embargo, el apetito voraz de este pirata no pudo controlarse, y antes de cumplir con su misión y entregar aquel mensaje de Moda, se pasó por el banquete de la cafetería del banco, sirviéndose tanta comida como pueda. Ace no hacía nada más que llamar la atención de los marines, que veían cómo un soldado apilaba comida sobre más comida sin parar, así como también llamaba la atención de la cocinera, quien se alegraba mucho al ver cómo Ace apreciaba su comida hasta el punto de no parar de servirla en su plato en ningún momento. La cosa se complicó cuando, en plena cafetería y antes de terminar de comer, Ace escuchó a uno de los soldados hablando mal sobre Shirohige, lo cual no tiene nada de malo desde sus puntos de vista, siendo que ellos son enemigos de los piratas, pero ya saben, este es el cerebro de Ace. A causa de esto, Puño de Fuego golpeó a este hombre hasta dejarlo inconsciente en el piso, y en respuesta a este acto, todos los soldados presentes persiguieron a Ace para hacerlo pagar por lo que había hecho, incluso usando armas de fuego con las que corrieron alrededor del navío. Aún así, Ace siguió y se escabulló en una habitación en la cual, en lugar de calmar la situación, se sumergió aún más en problemas, pues ya no solamente pasaría infiltrado como un soldado de rango básico en el barco, sino que golpeó hasta dejar sin conocimiento a un comandante del barco, a quien le robó la ropa, se puso un bigote falso y encima le robó el almuerzo como siempre lo ha hecho. Ace asistió con su nuevo cargo falso a reuniones con la junta de altos rangos de la base del G2 de la Marina. Reuniones en las cuales se dio cuenta de que el café que tomaban esos soldados era increíblemente amargo, hasta el punto en que a nadie en ese lugar realmente le gustaba, siendo un café que arruinaba las reuniones. Incluso el vicealmirante Camille odiaba el café así de amargo, lo que lo hacía derramarlo desde su boca luego de haberlo bebido. Un día, cuando un barco de inteligencia secreto de la Marina volvió luego de un viaje a la base del G2, catastrófica y convenientemente este entró en llamas, comprometiendo así a un sinfín de documentos valiosos y sin réplica que serían quemados en el proceso. Ace, al escuchar esto, saltó al rescate de quien aún se encontraba dentro del barco, así como también de una maleta llena de información confidencial que se salvó de ser quemada. Al Ace estar en llamas a pesar de ya haber salido del incendio y no quemarse con estas mismas, fue
fue descubierto por el enemigo, quien lo atacó sin importar de que acababa de salvar a uno de sus aliados. En la cubierta de aquel barco, Ace esquivó balas y espadas durante algunos segundos, pero no se fue de ese lugar sin antes entregar la carta que Moda le encomendó hacer llegar a Camille, el vicealmirante y jefe de aquella base. La carta era un mapa y una invitación de Moda para que pruebe la leche de sus vacas, para que así el café amargo que se veían obligados a beber cada tarde pueda suavizarse un poco. El mapa indicaba la ubicación de Lulucia y la casa de Moda, y cómo llegar desde la base de la marina hasta ese lugar, haciendo que esta aventura termine con un final feliz, pues Moda pudo vender su leche a la marina, quienes enviaron a su barco a recolectar provisiones a la lechería de esta pequeña niña, haciendo que sean todos felices, pues no solamente ella se reencontró con sus padres, quienes trabajaban en la cocina de aquella base marina y ahora podría ver más seguido que antes, sino que Ace, por su parte, se despidió de esta aventura luego de haber robado papeles desde el barco de información confidencial de la marina, papeles que contenían los últimos reportes sobre Kurohige y su ubicación actual. Con esta información nueva en mano, Ace se propuso a seguir su búsqueda, esta vez sabiendo dónde exactamente encontraría a Teach, por lo que haciendo un gesto que indicaba que estaba preparado para la batalla y emocionado por ella, el joven de fuego vuelve a los mares a bordo de su Striker, y con una sonrisa en su rostro se embarcó a la aventura final en búsqueda del hombre que pecó contra su familia y su padre. Este es un amable recordatorio de que si el video te está gustando, por favor suscríbete al canal. Tendremos más contenido de este tipo, así que vamos, haz clic en ese pequeño botón. Es solamente un clic pequeñito y me harás más que feliz. Ahora, sigamos con el video. Su búsqueda finalmente terminó en la isla Banaro, la cual estaba ubicada relativamente cerca de Water 7, la capital del agua en la Grand Line. Ahí estaba Teach, o mejor dicho, Kurohige, el capitán pirata de su propia tripulación. Ace lo encontró gracias a los últimos reportes de la marina que había robado, y en dicha ciudad observó cómo su ex compañero caminaba con su nueva tripulación por los alrededores. Kurohige trató de comportarse de manera formal con él, saludándolo y tratándolo como un compañero más. Sin embargo, Ace no estaba de humor como para perder el tiempo, y luego de dejarle las cosas en claro se dispuso a eliminarlo. El problema es que no solamente Teach profanó aún más el nombre de los piratas de Shirohige al invitar a Ace a unirse a su tripulación y declarar que la era de Shirohige ya había terminado, sino que Kurohige, en ese momento, estaba a punto de zarpar en dirección a Water 7 para hacerse con la cabeza de Mugiwara no Luffy. Teach no sabía que Luffy era el hermano menor de Ace, por lo que dijo esto sin saber, solo haciendo que Ace sea más invadido aún por la ira y la venganza, pues aparte de luchar en nombre de un compañero caído, ahora tenía otra razón para acabar con Teach. Cumplir la promesa que le hizo a su hermano de protegerlo, más que nada de las manos de un poderoso pirata que estaba detrás de él. Los piratas de Kurohige, Jesús Vargas y Van Ager atacaron a Ace ambos al mismo tiempo, pero no fueron capaces de hacerle daño alguno. Fue en ese momento cuando Teach reveló la fruta que robó de manos de Thatch, la Yami Yami Nomi, fruta que le permitía generar y controlar la oscuridad a voluntad, un poder tan monstruoso que era capaz de absorber todo lo que lo rodeaba, sin dejar ni siquiera que la luz escape de los agujeros negros creados por su habilidad. Teach demostró que sus amenazas no eran solo palabrería, al absorber por completo el pueblo entero en el que se encontraban, solo para destrozarlo y dejarlo salir hecho pedazos. Para la mala suerte de Ace, este poder también era capaz de absorber y neutralizar las habilidades de la fruta del diablo del usuario que toque, haciendo así que la batalla sea muchísimo más difícil para Puño de Fuego, pues dejó de ser capaz de convertir su cuerpo en llamas. Esto hizo que el combate pase de ser una victoria asegurada para Ace a un infierno en el cual no dejaba de ser golpeado sin filtro ni protección alguna por un Teach que, siendo también un poderoso pirata, y a pesar de recibir una buena cantidad de ataques por parte de Ace, fue capaz de llevarle el ritmo durante toda la duración de la pelea. No solo eso, sino que a medida que el enfrentamiento continuaba, finalmente una ventaja se empezó a notar. Lamentablemente Kurohige se posicionó por sobre Ace, haciéndolo caer sobre sus rodillas y ofreciéndole, una última vez, el convertirse en un compañero de tripulación de los piratas de Kurohige, solo para ser rechazado por Ace y dar paso al ataque final.
Ace utilizó su técnica Entei, Emperador de las Llamas, que consistía en una gigantesca esfera de fuego lanzada a voluntad contra su enemigo. Por su parte, Kurohige igualó la escala del ataque de Ace, por lo que cuando ambos ataques colisionaron, crearon una gigantesca división de fuego y oscuridad que cubrió la isla. Banaro explotaba en poder y el mar rugía en respuesta al estruendo de dos guerreros que concluyeron una batalla de proporciones gigantescas. Pero al final del día, el duelo que llevó lugar en la isla Banaro, en donde el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Porgas D. Ace, se enfrentó al capitán de los piratas de Kurohige, Marshall D. Teach, terminó con una derrota para Ace, siendo tomado por la tripulación de Kurohige y finalmente entregado a la marina por parte de un pirata que recibió una gran recompensa a cambio, así como también el título de Shichibukai al probar su poder y habilidad para cazar grandes y poderosos piratas como Ace, dando paso así a la etapa más oscura de esta historia. Aprisionamiento y ejecución. Pocos días después, todos se enterarían de lo ocurrido gracias al reporte del periódico mundial. Ace sería sentenciado a muerte. Su ejecución sería pública y llevada a cabo en el cuartel general de la Marina, Marineford. Ace sabía lo que esto significaba, pues justo como dijimos hace un rato, poner un dedo encima a un pirata de Shirohige solo tiene una salida: la ira del emperador. Era inevitable. Habría una guerra contra Shirohige, quien viajaría hasta el fin del mundo para recuperar a Ace, su hijo, por lo que desde ese día tanto el gobierno, la marina y todos los piratas aliados a Shirohige se comenzaron a mover para entrar en las preparaciones de la guerra para recuperar a su compañero que fue entregado a la marina por Teach. Mientras el día de la ejecución se acercaba, Ace fue aprisionado en Impel Down, la prisión para piratas más segura de todo el mundo. Una fortaleza tan maciza e inmesurable que contaba con solamente un caso de escape en toda su historia. Ace fue ubicado en el nivel -6, el más escondido de todos, en donde solamente los más grandes criminales y piratas que han cometido los más atroces actos son condenados. En ese lugar, Ace se volvió a reencontrar con Jinbe, con quien había peleado hace algún tiempo ya antes de unirse a los piratas de Shirohige. Jinbe había rechazado el unirse a la guerra contra Shirohige, pues por la misma razón por la que luchó contra Ace hace un tiempo, su amistad y gratitud por Shirohige no le permitieron rebelarse contra él en una guerra. Jinbe sentía un gran dolor en su corazón debido a cómo el gobierno usaba a los Shichibukai para su beneficio propio, y por cómo si alguien se negaba a cooperar por una razón tan pura, la respuesta del gobierno era encerrarlo y torturarlo diariamente. En ese lugar, Ace pudo sincerarse con Jinbe durante un momento, dejando salir los pensamientos y sentimientos más profundos de su corazón. Ace le explicó a su compañero de celda que no estaba preocupado por su hermano Luffy, pues en su camino por encontrar a Teach, se había encontrado con él en Arabasta, y en ese lugar vio como su querido hermano menor ya no era quien solía ser, pues ahora se había encontrado con un maravilloso grupo de amigos que lo hacían ser muy feliz. Ace sabía lo que venía, e inevitablemente una guerra entre su capitán y la marina tendría lugar en Marineford. Esto significaba que, por su culpa, muchos de sus compañeros perderían la vida en el combate, pues cuando su querido abuelo y vicealmirante de la marina Garp fue a visitarlo a su celda, Ace le pidió que le quite la vida para que no sea necesaria una masacre a sus compañeros. Sin embargo, Garp tenía el asunto más claro que nadie y se negó a la petición de su nieto debido a que, sin importar lo que haga, no hay manera de frenar la guerra que está a punto de venir, pues el rey del mar, Shirohige, había enfurecido. Sin embargo, el día de la ejecución, y aún estando encerrado en su prisión, una serie de extraños eventos comenzaron a suceder en esa prisión. Boa Hancock, una miembro de los Shichibukai y emperatriz pirata de Amazon Lily, apareció en el piso en el cual Ace se encontraba para comunicarle una terrible noticia. Su hermano, Luffy, se encontraba dentro de Impel Down en ese momento, con el objetivo de rescatarlo. El tiempo comenzó a pasar y Ace no pudo ser actualizado acerca de la situación. Sin embargo, los movimientos extraños de parte de los guardias y una conmoción en general en la prisión hicieron que Ace se preocupe mucho más por Luffy. Por más que intentaba obtener información acerca de él,
Los guardias simplemente se negaban a cooperar diciéndole que nada pasaba en los pisos superiores. Horas después, Jinbe intentó calmar a Ace, quien no podía parar de temblar de miedo al sentir que su hermano se encontraba en peligro, diciéndole que Hancock simplemente mentía. No obstante, Ace no temblaba por pensar en qué pasaría si Luffy intentaba salvarlo. Él temblaba porque sabía que definitivamente estaba pasando. Él conocía muy bien a su hermano y por esa razón sabía que este era el tipo de estupideces arriesgadas que él suele ingeniar cuando este tipo de problemas se presentan. Unos minutos después, Magellan, el jefe de la prisión, apareció frente a Ace para comunicarle que su momento había llegado y que ya era hora de ser trasladado a su lugar de ejecución, Marineford. En camino a la salida, Ace intentó rebelarse una última vez contra Magellan y los guardias luchando contra ellos. Sin embargo, este era demasiado poderoso y contra un Ace completamente dañado y sin energía alguna, no fue problema para el jefe de la prisión el neutralizarlo y no permitirle seguir con su intento de escape. Ace solamente estaba preocupado por Luffy, pues debido al caos de la prisión y a la información que recibía de Magellan, se enteró de su peor temor. Luffy sí estaba ahí por él. Lamentablemente, y debido a que Ace fue trasladado por el almirante Onigumo de la Marina, Luffy no fue capaz de salvar a su hermano en Impel Down. En el barco de transporte, Ace fue aconsejado por el vicealmirante que mire muy bien hacia el cielo, pues esta sería la última vez que pueda hacerlo antes del momento de su muerte. 3 horas antes de su ejecución, Ace subió por las escaleras de un frío y desolado pasillo, el cual, luego de cientos de escalones que se elevarían a cientos de metros de altura, daría salida a un destello de luz que revela su plataforma de ejecución. Unas tablas de madera, 2 verdugos encargados de cortar su cabeza y el almirante de flota de la marina Sengoku eran todo lo que este pirata tenía cerca de él en este punto. Y frente a una plaza gigantesca rodeada de los más poderosos marines del mundo, en conjunto con los Shichibukai, Ace esperaría pacientemente la llegada de su padre a la guerra o su muerte. En ese lugar fue cuando por primera vez el mundo se enteró acerca de la verdad sobre el padre biológico de Ace siendo Goldie Roger, y por más que Puño de Fuego intentó negarlo y llamar a Shirohige como el único que tiene derecho a llamarlo hijo y viceversa, la verdad terminó saliendo a la luz. No solo esto, sino que fue en ese lugar y momento en donde Sengoku, además de revelar la verdad acerca de la familia de Ace, también contaría al mundo la verdad acerca de los planes ocultos de Shirohige, pues siendo también una sorpresa para Ace y no estando confirmado, el almirante de flota revela que la intención del gran Shirohige fue siempre hacer que Ace se convierta en el rey de los piratas, y además, también le contó al mundo la verdad acerca del apellido materno que Ace decidió cambiar al comenzar su aventura. Una vez llegado Shirohige al lugar, Ace sintió una terrible culpa recorriendo todo su cuerpo al ver cómo sus mejores amigos, su padre y cientos de soldados habían venido a sacrificar sus vidas en pos de rescatarlo, pero por más que intentó decirle a sus compañeros que se vayan y que todo lo que estaba sucediendo, la guerra y la ejecución era culpa suya y de nadie más, sus amigos simplemente respondieron echándose la culpa a ellos mismos, y Shirohige prefirió cargar con el peso de todo, indicando que él, como padre, fue quien le ordenó a Ace el salir en busca de Teach. Esto era claramente una mentira, pues Shirohige explícitamente le dijo a Ace que tenía un mal presentimiento al perseguir a Kurohige y le dijo que no lo vaya a buscar, pero el cariño de su padre era tanto que llegó al ridículo punto de hacer todo este show en pos de que Ace no se sienta culpable por lo que estaba a punto de pasar en ese campo de batalla. En respuesta a esto, Ace no pudo hacer nada más que guardar silencio. Una guerra terrible se estaba llevando a cabo y su querido amigo Ors Jr., a quien Ace le había hecho un sombrero gigante personalmente, muere enfrente de sus propios ojos en aquel campo de guerra. Y de la misma manera, Ace es forzado a ser testigo de un gran número de tragedias que, incluyendo actos atroces como un padre siendo apuñalado por uno de sus propios hombres al ser engañado por un almirante de la marina, Ace vivió un infierno en vida. En medio de este combate, su abuelo Garp se acercó en la plataforma de ejecución y al no soportar la terrible situación que tenía frente a sus ojos y al hecho de que su nieto siendo asesinado a manos de la institución a la cual pertenece,
Le preguntó a Ace entre lágrimas el por qué nunca le hizo caso cuando en su infancia le dijo 1.000.000 de veces que debían crecer para ser soldados de la marina. Esto hizo que el muchacho entre en un estado de ansiedad en el cual no fue capaz de responder a su abuelo, quien también se sentía limitado al no poder hacer nada para salvar a su nieto. Sin embargo, justo en ese momento, algo muy extraño sucedió. Y es que desde el cielo, y a cientos de kilómetros por hora, Ace fue testigo de cómo su hermano Luffy, quien hace algunas horas había ido a por él a Impel Down, no solamente había escapado con vida de la prisión, sino que cayó desde las nubes para aparecer en la guerra, hacerse aliado con decenas de guerreros de renombre y declarar que había ido hasta Marineford para salvarlo. Su hermano se abrió paso a través de los feroces campos de batalla, eliminando a cada enemigo que se encuentre en su camino. Sin embargo, todo el combate de Luffy también lo estaba dañando. Ace fue testigo de cómo su hermano era golpeado, cortado y dañado por los soldados de la marina una y otra vez, y en respuesta a esto, Ace no podía hacer nada más que gritarle una y otra vez que cese su ataque y se retire, que nunca le pidió alguna ayuda a él. Ace lo intentó todo, pedirle de buena manera, insultarlo, pero nada servía para detener a un corazón tan determinado como el de Luffy, quien sin importar lo que digan simplemente seguía adelante superando cada obstáculo que se le presente, declarando que no le importaba si moría en el proceso, pero que salvaría a su hermano a toda costa. Ace, por dentro, solo se sentía culpable, y se disculpaba con Luffy por haberlo arrastrado a un destino tan cruel como la guerra, y solo podía apretar los dientes ante un hermano tan necio que ya no había forma de detener. Fue justo en ese momento cuando Ace finalmente lo aceptó y se propuso a no volver a quejarse de la ayuda de sus amigos, ya sea un salvador que extienda su mano hacia él o una espada que corte su cuello. Ace no estaba dispuesto a sacrificar todo el esfuerzo que sus seres queridos estaban haciendo a cambio de nada, y simplemente cerró la boca. Su hermano trató de salvarlo, incluso atreviéndose a enfrentar a 3 almirantes de la marina a la vez, pero este esfuerzo terminó en fracaso. Marco, su amigo, lo intentó también, pero su poderoso abuelo Garp no permitió que esto ocurra tampoco. No fue sino hasta que Garp tuvo que enfrentar a Luffy, que el vicealmirante finalmente no fue capaz de herir a su propio nieto, y permitió con el dolor de su corazón, al traicionar a su querida marina, que Luffy llegue hasta Ace. Y es que luego de una extenuante guerra en la cual Puño de Fuego tuvo que soportar el ver cómo sus amigos caían en el campo de batalla y cómo su familia era herida, el momento finalmente llegó. Su hermano, Luffy, lo liberó de las esposas en la plataforma, y gracias a eso, Ace fue nuevamente libre y capaz de luchar codo a codo con su hermano, Luffy. Ace le dijo que jamás pensó que él, un niño que se supone que debía ser protegido por su hermano mayor, un día llegaría a rescatarlo. Y luego de una excelente batalla en pareja de ambos contra las fuerzas enemigas, fueron capaces de escapar haciéndose un camino desde la plataforma hacia afuera. El almirante de hielo de la marina, Aokiji, no quiso permitir que Ace salga con la suya y lo atacó con sus temibles poderes de hielo. Sin embargo, Ace fue lo suficientemente poderoso como para detener su ataque y proseguir con el escape. Lamentablemente, y en el último momento, Shirohige, su querido capitán y padre, tomó la drástica decisión de separarse de toda su tripulación y, como última orden, comandó a sus hijos, incluido Ace, que abandonasen Marineford y escapen solos, sanos y salvos. Exactamente lo mismo que Ace había hecho hace 3 años cuando se unió a los piratas de Shirohige, y de la misma manera que eligió separarse de sus compañeros para dejarlos correr, esta vez Shirohige hizo lo mismo. Pero esta vez dejando a Ace al otro lado de la pared, del lado que se puede escapar. Antes de aceptar la petición de su padre, Ace solo tenía una cosa por hacer: agradecer desde lo más profundo de su corazón por todo, absolutamente todo lo que habían hecho por él. Es por eso que, encerrándolos a ambos en un círculo de fuego y en total privacidad,
Ace hizo una reverencia total, de rodillas en el suelo, declarando que el gran pirata Shirohige había sido el mejor de los padres. Luego de eso, Ace escaparía junto con el grupo en dirección a los barcos, o al menos eso hizo hasta que Akainu, el almirante de magma de la marina, insultó a su querido padre Shirohige. Ace, quien en el pasado ya había demostrado ser alguien que no era capaz de soportar que alguien insulte a quien lo fue todo para él y que tenía la mala manía de jamás escapar de un combate, ya sea en frente de Port Chemi, Blue Jam, Kurohige, Shirohige o el mismo almirante de la marina, volteó para tener una agitada discusión acerca de la importancia de Shirohige, dejándole en claro que no se trataba de ningún vestigio de la antigua era, ni nada que saliera de la boca del enemigo que no dejaba de insultar a su querido padre, sino que estaba insultando a quien le dio un lugar en el cual vivir feliz. Y que esta era llevaba el nombre de Shirohige. Debido a la ira de las palabras provocadas por Akainu, Ace intentó combatir contra él en un 1 versus 1, aunque lamentablemente y debido a los altos poderes del almirante de la marina, trágicamente el perro rojo quemó la mano de Ace a pesar de estar hecha de fuego. Akainu siguió con su discurso, y aparte de maldecir a Ace y a su padre biológico Roger, tomó ventaja de que Luffy estaba en ese lugar. Y para demostrar a Ace que estaba tratando con alguien que eliminaría cualquier obstáculo que se le cruce, atacó a Luffy a pesar de estar enfrentándose en ese momento a su hermano. A veces, la sangre corre rápidamente hacia mi cabeza, y siento que si corro, perderé algo más importante aún. Eso me aterra. Fue en ese segundo, cuando en un salto de valor, Ace entregaría su vida por la de su hermano, interponiéndose entre el ataque de magma del perro rojo de la marina, quien con un golpe extremadamente brutal y de una velocidad inevitable, quemó los órganos internos de Ace Puño de Fuego hasta un punto irrecuperable. El doctor de la Alianza Pirata se acercó corriendo ante el llamado de Luffy, quien no paraba de exigir que alguien ayude a su hermano. Sin embargo, los interiores del hombre que yacía en sus brazos estaban en un estado en el cual, sin importar qué, ya no podían ser tratados. En sus últimos momentos de vida, Ace se dedicó a recordar su infancia, las burlas de la gente que insultaban a Roger en la calle, y a agradecer a Dadan por los cuidados que le dio cuando era un niño a pesar de todos los problemas que éste le causaba. Ace le comunicó a Luffy, en voz muy baja, que su único arrepentimiento es que no será capaz de ver cómo su hermano cumple su sueño, pero que no duda ni durante un segundo que éste será capaz de cumplirlo. Asimismo, reveló a su hermano que todo su sueño de obtener fama y poder en el mundo nunca fue algo que su corazón realmente anhelaba, pues Ace solo quería saber, como vimos al inicio de este video y desde su infancia, si había valido la pena el haber nacido. Entre cientos de cañones sonando a la distancia, espadas colisionando unas con las otras y compañeros que gritaban con todas sus fuerzas en plena guerra, frente a un padre que solo podía derramar algunas lágrimas mientras veía a su hijo perder el conocimiento, y a un Luffy que lentamente sentía su cuerpo que comenzaba a paralizarse. Ace agradeció a todos sus seres queridos por haberlo amado en vida y por haberle demostrado que era alguien querido, valioso y alguien por quien valía la pena morir y vivir, a pesar de haber crecido con el gran miedo de no merecer vivir a causa de ser alguien con la sangre de un demonio en sus venas. Portgas D. Ace muere en el campo de batalla de Marineford a manos del almirante de la marina Sakazuki, el perro rojo, perforando sus entrañas y haciendo que el fin del gran pirata Ace Puño de Fuego termine su aventura en los brazos de su hermano Monkey D. Luffy. Los restos de Ace fueron sepultados en Sphinx junto con los de su padre, quien murió en la misma guerra unos minutos después. El funeral fue llevado a cabo por sus compañeros de tripulación más cercanos y acompañados de los piratas de Shanks, quienes reclamaron el cuerpo sin vida de Ace desde la guerra. La tumba de Puño de Fuego
Está ubicada en una colina de la isla y consiste de una lápida adornada con la cuchilla que siempre cargaba a su lado izquierdo y su característico sombrero de 2 caras. Su muerte tuvo un gran impacto en los mares. Una guerra fue librada como venganza de parte de los piratas de Shirohige, y debido a su partida, su hermano menor Luffy decidiría tomar una pausa en su aventura pirata, pues no queriendo volver a perder a un ser querido a causa de su debilidad nuevamente, se dedicaría a entrenar durante 2 años separado de sus compañeros. Su legado continuó en manos de sus hermanos, quienes viviendo como valientes guerreros que harían orgulloso a su hermano, siguieron viviendo grandes vidas y llevando a cabo valientes hazañas. Sabo terminó por comer su fruta del diablo y dedicándose a luchar por proteger a Luffy. Por su parte, Luffy fue finalmente quien venció a Kaido, y junto con esto, trajo la libertad a Otama y Yamato, quienes también se vieron muy afectadas por la muerte de Ace, pero que finalmente hallaron su liberación gracias a su hermano. Sabo, por su parte, es conocido hoy en día como el Entei, gracias al haber consumido la Mera Mera Nomi de Ace. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Acabo de grabar 2 horas sin parar, así que no me queda garganta. Qué pedazo de personaje que es Ace, y Dios mío, qué bien la pasé haciendo este video, Dios. En serio, espero que lo hayan visto hasta el final porque me lo pasé de maravilla haciéndolo y espero que les haya encantado. Si el video les gustó, por favor no olviden darle un like. Y saben, sería un crimen haberme hecho hacer todo este trabajo y no darle clic a ese botón pequeñito que no les cuesta nada. Por favor apoyen el canal o me muero. Tengo pensado hacer más biografías de más personajes de One Piece, pero depende de si se suscriben al canal, si le dan like y si dejan su comentario, él sí hago la siguiente. Es más, me gustaría que me digan en los comentarios qué biografía les gustaría ver, de qué personaje y por qué. Como siempre, yo leo absolutamente todos los comentarios, así que nuevamente gracias por comerse esta más de 1h30 del Chico de Fuego. Dios mío, qué gran aventura. Y si no paro de hablar en este momento es porque realmente le agarré mucho cariño a este video y no quiero dejarlo ir, pero bueno, es hora de madurar y decirle adiós, así como el mundo supo decirle adiós a Ace, supongo. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!